Hoy continuamos con una verdad que encontramos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y es una verdad de las más importantes que encontramos en las Escrituras, y es el día de Pentecostés. El día que Jesús le había mandado a los discípulos que esperaran, pero que ahora era el momento de la llegada del Espíritu Santo. Es el momento. A ellos se les pidió que se quedaran en Jerusalén, si lo recuerdan, y que iban a ser investidos con el Espíritu Santo, que les enviaría la promesa que les había dado, que le había dado al Padre. Y sabemos por el Nuevo Testamento que nuestro Señor fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado, ascendió, y al ascender al cielo recibió la promesa del Espíritu Santo y derramó ese Espíritu sobre toda la iglesia en el día de Pentecostés. A través del ministerio del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, los creyentes en ese momento fueron bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Es un día espectacular, es un día magnífico, y es el cumplimiento de la Escritura en el Antiguo Testamento. Pentecostés es una fiesta judía, y si lo piensa a profundidad notará que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en este momento están entrelazados. Las fiestas judías del Antiguo Testamento son representativas de varios de los ministerios de nuestro Señor, y este día de Pentecostés es representativo de la recepción del Espíritu Santo por parte de nuestro Señor. Esto es parte de esa obra salvadora, y ese derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre su pueblo, es la entrega de esa promesa que había dado. Esto significa que cada uno de los creyentes, independientemente de quién sea, debe tener en su vida la manifestación del Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo ha llegado a su vida. Pablo se lo dice a los romanos: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Hay una prueba, y la prueba del cristianismo es la posesión del Espíritu Santo. Y aunque no podemos decirlo, debo ver la manifestación del Espíritu en su vida para saber si es creyente o no, o debe ver la manifestación del Espíritu en la mía. Sin embargo, sí debe haber una manifestación. No es algo que yo evalúo, sino debe estar ahí. El Espíritu Santo está allí. Y yo le pregunto, entonces, ¿conoce usted al Espíritu Santo de una manera personal? ¿Realmente conoce el Espíritu Santo que ha venido a morar en usted? Me atrevo a decir que muchos realmente necesitan y necesitamos recordar que estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, en la era de la iglesia. El día de Pentecostés es el día de la tercera persona de la Trinidad. Esta es la era en la que el Espíritu Santo obra. Y esta es la era en que los cristianos deben saber que son habitados por el Espíritu Santo, que mora en él el Espíritu Santo. Y deben entender que deben tener una comunión con él, y que toda esa comunión se da con el Padre a través del Espíritu Santo. Esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre es a través del Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés es importante en la historia de la iglesia, y es importante para nosotros hoy. Es importante el inicio de la iglesia. Y la fiesta de Pentecostés era importante en la historia de Israel. De hecho, si un israelita hubiera sido un poco estudiante, si hubiera estudiado un poco acerca del Antiguo Testamento, podría haber sido capaz de predecir que algo iba a pasar el día de Pentecostés, porque algo ya que era inusual había pasado en otros momentos. En la fiesta de la Pascua, Jesucristo fue crucificado, ¿recuerdan? En la fiesta de las primicias, nuestro Señor había resucitado entre los muertos, y ahora 50 días después podrían haber sospechado que algo inusual iba a pasar también acá.
y podrían haber estado listos para que sucediera algo inusual, pero hasta donde sabemos no estaban listos. No anticiparon lo que iba a suceder, a pesar de que Jesús les había dicho: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Lucas 24:49. Ahora Lucas comienza el segundo capítulo diciendo el día de Pentecostés. Ese fue el día en que todo sucedió. Noten ahí, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y ese día es el comienzo de ese programa profético divino. Allí estaban estas 120 personas en este mismo lugar. Y el Espíritu Santo vino a cumplir ese programa profético divino. Y solo aquellos que estaban en ese lugar, ese día, el día en el templo del día de Pentecostés, fueron aquellos que experimentaron esta manifestación del Espíritu de Dios. Ahora, por supuesto, todos aquellos que desde entonces han llegado a tener la fe en Cristo reciben el Espíritu. Pero la manifestación visible del Espíritu que marca su venida era esta. Fue experimentada por aquellos que estaban en ese momento, ese día, y que habían creído en Cristo. La descripción de lo que pasó la tenemos en los textos que les acabo de leer. Pero los fenómenos físicos podemos pasar por alto sin demasiados comentarios de lo que encontramos allí. El viento y el fuego están diseñados para apelar al oído y al ojo, y están diseñados para resaltar un hecho espiritual que se centraba detrás de todo lo que sucedió. Noten el versículo 2, de repente vino del cielo un ruido, como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento con ruido simboliza poder. Cualquiera que haya estado alguna vez en un tornado o en un huracán pueden recordar lo impresionante que es el viento. El poder del viento es gigantesco. Por estos días los habitantes de las islas del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y otras allí han experimentado la fuerza de los vientos. Mi familia en una época vivió en Miami y cada año era lo mismo. Todos los años por esta época tienen que poner y cubrir las ventanas con algo, con unos chores, así les dicen, para que las ventanas no se rompan por el poder del viento. Y eso sin que pase el huracán, simplemente la cola del huracán es suficiente para hacer mucho daño. Y es de esto lo que está hablando aquí el texto. Un viento poderoso llegó ese día de Pentecostés, una especie de corriente descendiente desde arriba, y todo esto con el propósito de representar de esta manera física un poder, el poder espiritual del Espíritu Santo. Y luego noten el versículo 3, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora el fuego es otro símbolo. Esta vez es un símbolo de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, desde los días de Abraham, cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Si lo recuerdan, Dios le pide a él que coja unos animales y que los parta en dos. Y aquí, en aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. El fuego es una señal de la presencia de Dios. También sucedió con Moisés. Así que el viento y el fuego marcan el poder del Espíritu Santo y de la tercera persona de la Trinidad. Llegó en este momento esta ráfaga de viento acompañada por un fuego dividido. Por supuesto, no sabemos exactamente qué significa esto. No estamos seguros con exactitud, pero el fuego se dividió, es lo que nos dice el texto. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y eso fue diseñado para expresar el hecho de que el poder del Espíritu Santo ahora está tocando a cada uno de los creyentes en el Señor Jesucristo. Y luego, acompañando estas manifestaciones físicas,
En el versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El llenado se refiere al control del Espíritu Santo. Es una palabra sinónima a la palabra que encontramos en Efesios 5:18 para la llenura. No voy a entrar en detalles sobre esto, ya hablamos de Efesios en el pasado. Acá en Hechos lleva igual la idea del control del Espíritu Santo. Fueron llenos del control del Espíritu. El tema de toda esta sección es esa llenura del Espíritu Santo. Y hay que aclarar que ser llenos del Espíritu Santo debe distinguirse de ser bautizados con el Espíritu Santo. El apóstol define con gran detalle el bautismo del Espíritu Santo como esa acción de Cristo por la cual coloca a los creyentes dentro de su cuerpo. Eso lo sabemos de Romanos 4 al 6, 1 Corintios 12, 13 y Gálatas 3, 27. Y en contraste, esto está en contraste con muchas de las enseñanzas de hoy en día. En el Nuevo Testamento en ninguna parte ordena a los creyentes a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Esta es una acción soberana, única e irrepetible por parte de Dios. Es algo que se da en el momento de la salvación. No es más o diferente a sus compañeros la justificación y la adopción. Hace parte de lo mismo. En un momento de la historia de cada una de las personas se recibe ese Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo. Aunque algunos erróneamente ven el bautismo del Espíritu como la iniciación en las filas de la élite espiritual. Hay unos que dicen, bueno, si usted no tiene el Espíritu es porque todavía no es de los de nosotros. Nosotros los que sí tenemos el Espíritu estamos en otro nivel. Pero el propósito, de hecho, del bautismo del Espíritu Santo no es dividir el cuerpo de Cristo. Pablo escribió a los Corintios que el bautismo con el Espíritu, o por ese bautismo fuimos todos bautizados en un cuerpo. No está dividiendo el cuerpo, sino que lo está uniendo. 1 Corintios 12, 13. A diferencia del bautismo con el Espíritu, ser llenos del Espíritu es una experiencia que es continua, que debe ser continua. Aunque Pedro se llenó inicialmente en el día de Pentecostés, él está acá, él está siendo lleno del Espíritu Santo en este momento. Pedro fue lleno otra vez en Hechos 4:8. Muchas de las mismas personas que se llenaron, aquí recuerden, hay 120 personas, en Hechos 2 de nuevo fueron llenas en Hechos 4:31. Hechos 6:15 describe a Esteban como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, pero Hechos 7:55 registra otra vez su llenura. Pablo estuvo lleno con el Espíritu en Hechos 9:17, pero después vuelve y se llena en Hechos 13:9. Aunque no hay un mandato en la Biblia para ser bautizados por el Espíritu Santo, a los creyentes sí se les ordena de ser llenos con el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Efesios 5:18, es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. Esta construcción gramatical de ese pasaje indica que los creyentes deben estar continuamente buscando ser llenos del Espíritu Santo. Quienes estarían llenos con el Espíritu Santo, primero deben vaciarse de sí mismos. Vaciarse implica la confesión del pecado, morir al egoísmo, morir a la voluntad personal. Ser lleno del Espíritu es practicar de manera consistente, consciente, la presencia del Señor Jesucristo. Y tener la mente saturada con la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16 al 25. Allí vemos los resultados de dejar que esa palabra more en abundancia en nosotros. Y son los mismos que resultan de la llenura del Espíritu Santo. Es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando en todo momento los creyentes se someten al control de Dios, están andando en el Espíritu, están siendo llenos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:16. Ya hablamos de Efesios 5:18, ya se los mencioné, y si quiere entrar allí puede volver y revisar lo que ya dijimos.
Entonces la llenura del Espíritu es un término que se refiere principalmente a esa investidura con poder. Si una persona fue llena del Espíritu, no tiene necesariamente visiones o iluminaciones o visiones de cosas extrañas. Estas son simplemente expresiones para describir a una persona controlada con el Espíritu. Aquel que es controlado por el Espíritu es una persona llena del Espíritu. Ahora, los que fueron llenos del Espíritu hablaron en otras lenguas, como el Espíritu les dio la manera de hacerlo. Eso es lo que dice el texto. Hablaron palabras que fueron entendidas, pronunciaron palabras que fueron en llamas, en el sentido de que eran expresivos en su relación con el Señor. Ahora dice también hablaron otras lenguas. Esa expresión que se usa acá, el término que se usa allí, dialectos, es palabras, es lenguajes. Es un término que también se usa en los versículos 8 y 11. En todos los lugares del libro de Hechos donde se usa ese término se refiere a idiomas, idiomas conocidos, no idiomas desconocidos. Entonces, cuando dice aquí que comenzaron a hablar en lenguas, estaban hablando en idiomas conocidos. Estaban haciendo lo que Dios dijo que iba a hacer a la nación de Israel. Él les dijo a la nación de Israel que les iba a hablar en otras lenguas y que ellos no le iban a responder. Algunos han sugerido que lo que tenemos acá en el día de Pentecostés es una invitación a lo que sucedió hace tantos años en Babilonia, cuando Dios confundió los idiomas, si lo recuerdan, Génesis 11. Y los hombres en ese momento comenzaron a hablar otras lenguas en un sentido diferente. Y entonces ahora acá, esta nueva lengua es lo que los une, es lo que están diciendo algunos, que es a través de la obra del Espíritu Santo que todos son unidos en esta era. Y que las cosas ahora son de esta forma, ahora siguen una unidad. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Puede que en algún momento estemos todos unidos en un mismo espíritu, pero no estamos necesariamente hablando el mismo idioma. Tal vez esto está diseñado para mostrarnos ese medio de restauración a la unidad de la raza humana. Puede ser, controlados por el Espíritu Santo. Pero no necesariamente es que todos hablaran el mismo idioma. Comenzaron a hablar en otras lenguas, dice el texto. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces los fenómenos que tenemos acá espirituales es: uno, están llenos del Espíritu Santo, y dos, están hablando en otras lenguas. El don de hablar es un don particular en un momento de la historia de la iglesia. Y ellos lo hacían en ese momento, hablaban a esa sociedad. Era una sociedad donde estaba llena de políglotas, de gente que hablaba diferentes idiomas. Todo el mundo hablaba diferente. Es como si nosotros estuviéramos acá y existieran personas de muchas naciones y todos hablaran algo diferente. Aquí alguien habla algún idioma diferente, son pocos que sea su idioma nativo. Un idioma diferente al español. Venezolano. Pero en ese momento en realidad había esta diferencia. Y Dios, en su maravillosa gracia, dio ese don a estas personas, para que aquellos que nunca habían estudiado los idiomas pudieran hablarlos con fluidez, para que las personas de literalmente cientos o decenas, mejor, de naciones pudieran entendieran lo que estaba sucediendo este día de Pentecostés. Esta es una de las evidencias. Esta es una evidencia clara que cuando la Biblia habla de hablar en lenguas, no está hablando de hablar esa forma estática que la gente utiliza. Se refiere a hablar un idioma conocido por aquellos que nunca han estudiado este idioma. Ese es el milagro, y es milagroso. Y eso es lo que constituye el milagro. No es que la gente sea capaz de hablar extasiada. Ese discurso extático ni siquiera es un fenómeno cristiano. Esa habla de esta forma se usaba mucho tiempo atrás.
mucho tiempo atrás en sociedades paganas. Entonces, cuando leemos aquí en el Nuevo Testamento de hablar en lenguas, hace referencia a hablar idiomas conocidos. Ahí no los mencionan los textos. Los textos, ¿cuáles eran los idiomas que estaban allí? Gente elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, todas estas personas, Egipto, todos eran idiomas, regiones de Libia, alrededor de Cirene, cada uno de ellos tenía su propio idioma. Pero entonces, aquí están estas personas hablando un idioma con fluidez sin haberlo estudiado. Algunos de ustedes que han tratado alguna vez de estudiar otro idioma saben lo difícil que es, eso sí, los años que toma aprender un idioma con fluidez. Y en este caso fue un milagro magnífico, un milagro poderoso que Dios en ese momento le permitió por medio del Espíritu a estas personas. Él dijo que lo haría. Él dijo que lo iba a hacer en el Antiguo Testamento y ahora lo está confirmando en el Nuevo Testamento. Él dijo que le hablaría por hombres de otras lenguas y le hablaría a la nación de Israel. En 1 Corintios 14:22 Pablo escribe, dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Justo después de haber dicho, esto lo dice justo después de haber dicho, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán. Dice 1 Corintios 14:21. Y esto es una cita a Isaías, es decir, que la nación de Israel ya sabía que les iban a hablar de esta manera. Dios les había advertido que les iban a hablar de esta manera, pero que ellos mismos serían desobedientes y iban a rechazar el mensaje. Y esto es exactamente lo que sucedió. Ahora, cuando ocurre esto, hubo asombro. En el versículo 7 estaban asombrados y se maravillaban. En el versículo 12 todos estaban asombrados y perplejos. Estaban en duda, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 12. Y como era de esperar, también había algunos de ellos que eran críticos, pero otros se burlaban, dice ahí el versículo 13, y decían, están borrachos. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este día de Pentecostés? ¿Qué es lo que debemos recordar acerca de este gran día? De este gran día en el plan de la redención de Dios, ¿qué significa en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, en primer lugar, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la inauguración de una nueva administración del plan de Dios. Este es el inicio de una nueva dispensación. Es como cuando se hace un cambio de administración en un negocio. Se cambió la administración. Este momento es el inicio de esta nueva dispensación. Jesús ya lo había predicho en Mateo 21:43 que lo iba a hacer. Dice, pero os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y en el día de Pentecostés tenemos la inauguración de esta nueva administración del reino de Dios. Tenemos la era del Padre, la era del Espíritu Santo, ahora tenemos la era del Espíritu. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. Bajo la era del Espíritu, la administración del reino de Dios se entrega ahora en un cuerpo compuesto tanto de judíos como de gentiles. Que cada uno de ellos entran a tener una relación con el Señor Jesucristo sobre la misma base. El creyente israelita ya no está bajo la ley. El creyente gentil ya no debe estar bajo la ley mosaica, sino que ahora, con el Espíritu Santo, ambos son administradores del reino de Dios. Eso es lo primero que podemos decir al respecto. Segundo, no debe olvidar que la iglesia primitiva era en gran parte un nuevo grupo de creyentes. Estas personas que se formaron o que han formado la iglesia, a pesar de que inicialmente eran todos judíos, no eran el viejo pueblo judío al mismo tiempo. No porque eran israelitas, eran ahora la nueva secta cristiana compuesta de los que eran creyentes israelitas,
sino que estos judíos a partir de este momento comienzan a ser llamados la iglesia, la eclesía. Son un nuevo grupo de personas que hacen parte de la iglesia. Jesús se lo dijo a Pedro en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Esto es futuro, es algo que inicia en este momento, en Hechos 2, algo que iba a ser nuevo y es nuevo desde acá. Este es un nuevo grupo de creyentes. Pablo dice en 1 Corintios 12 que la iglesia es su cuerpo y también dice que es por el Espíritu Santo que somos bautizados en su cuerpo. Si no había llegado el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos ser bautizados en su cuerpo? Es decir, que por más que eran judíos, para pertenecer a la iglesia deberían ser bautizados por el Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 5 de Hechos, Jesús se los dijo: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. No se aparten, les dice, no se vayan de Jerusalén, pero esperen esa promesa del Padre. Así que el bautismo del Espíritu Santo aún no había ocurrido y esta es la marca por la cual la iglesia inicia y es formada. Y una tercera cosa, una nueva vida de todas las personas. Ya vimos que hay una nueva administración, un nuevo grupo de personas y hay una nueva vida. Cada creyente ahora es diferente, es habitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace en la vida de cada uno de los creyentes es que va formando a Cristo dentro de él, para que Cristo sea su vida. El plan de redención involucra la morada permanente del Espíritu Santo. Eso lo hace completamente nuevo. Cada creyente ahora, desde el día de Pentecostés en adelante, está permanentemente habitado por el Espíritu Santo. A veces la gente no se da cuenta de que tiene esta nueva vida, de que es algo nuevo. Tenemos muchos ministerios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero fueron individuales, fueron particulares. Pero ahora acá hay algo diferente, que es para todos los creyentes. Recuerde que Juan lo había anunciado desde el capítulo 7, versículo 37. Juan allí escribió lo que Jesús dijo y dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero una vez que el Espíritu llega, desde ese momento tienen una nueva vida. Así que el Espíritu Santo no podía ser dado, no puede ser dado hasta que Jesucristo, nuestro Señor, no va y asciende. Cuando nuestro Señor es glorificado y luego asciende y está a la diestra del Padre, recibe el don y Él derrama el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Y ahora cada uno de los creyentes está permanentemente habitado por el Espíritu Santo. Y eso debe hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Así debería ser. Pensar que todos nosotros, creyentes en el Señor Jesucristo, somos habitados, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, somos habitados por la tercera persona de la Trinidad. Eso solo debería ser una razón para hacer una diferencia en nuestras vidas. ¿Cómo puede decir que realmente tiene una relación con el Señor cuando no hay un sentido de comunión a través del Espíritu Santo? Es difícil decirlo. Me atrevo a decir que hay mucho camino para recorrer y que todos nosotros debemos recorrer ese camino. A veces pensamos que porque hemos asistido a una iglesia o hemos escuchado la predicación expositiva o hemos escuchado a predicadores acerca de la verdad, ya la hicimos, que eso es suficiente. Se tiende a creer eso y piensan que si tienen la verdad, tal como se predica en una iglesia, ya es suficiente. Al mirar todos los creyentes de nuestra comunidad de Gracia, creo que
que todavía estamos cortos. Pero no solo ustedes, yo estoy corto. Yo miro mi vida y veo que no soy lo que Dios espera que yo sea. Oro y le pido a Dios para que estas verdades sean reales en mi vida. Pero siento que tengo todavía mucho camino que recorrer. Sé que hay ciertas etapas que ya hemos logrado, que son importantes para cada uno de nosotros. Cuando nos convertimos, cuando llegamos a entender el gran plan de Dios, el programa de Dios, cuando llegamos a entender la gracia soberana de Dios, eso es importante, pero eso no es el final, eso es solo el comienzo. Y es el Espíritu Santo el que establece que continuemos ese camino. Cuando leemos los primeros capítulos del libro de Hechos, son capítulos emocionantes, porque allí vemos la obra del Espíritu Santo sobre todos estos individuos. Y no hay ninguna razón por la cual no nos podamos emocionar de ver lo que está sucediendo allá y poder ver lo que va a hacer Dios a través de nosotros por medio de su Espíritu, aquí en nuestra comunidad. Si todos pasan tiempo a solas con el Señor y confiesan su timidez, su letargo e indiferencia hacia la fe, confiesan su pecado, si confiesan su pecado y luego le pide a Dios que le ayude a experimentar para lo cual lo ha habilitado por el Espíritu Santo, va a haber una diferencia, que les permita participar de los ministerios, que les permita responder a su oración. Es una oración que debe elevar, pedirle a Él que le ayude a caminar y recorrer este camino que todavía hace falta. Tenemos una gran tarea, mis hermanos, una gran tarea aquí en Comunidad de Gracia. Es un privilegio, pero también es una necesidad grande en esta ciudad mostrar el verdadero evangelio, ser de testimonio. Ya de alguna manera lo estamos haciendo. Ponemos los videos para que la gente escuche lo que hacemos acá. Tenemos de tanto en tanto una participación radial para dar a conocer nuestra iglesia, pero no es suficiente. Hay que salir afuera a llevar el evangelio a todas las personas, a la comunidad, a las personas con las que se trabajan. Y el Espíritu Santo ha sido dado a esta iglesia, pero no se puede quedar ahí. Debe ser llenos del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio. Esa es una comisión, es un mandamiento que Jesucristo nos ha dado, de llevar el Evangelio a todos, que sean de testimonio de Él. Y si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo una de las mayores bendiciones en esta vida. Cuando no se le hablan a los amigos, a los vecinos, a aquellos con los que estamos en contacto, estamos perdiendo oportunidades. Todo cristiano debe hacer la obra del evangelista. Esto no es solo unos, es para todos. Ya varios han llegado por el ministerio de esta iglesia, pero no es suficiente. Falta mucha gente, hay mucha gente que alcanzar, hay mucho camino que recorrer. Esta semana estuve, en los primeros días de la semana, en Bucaramanga, una ciudad para hacer ministerio. Hay mucha necesidad, hay personas interesadas, hablan de Dios, tienen unas capillas grandísimas, pero no está el evangelio verdadero. Bucaramanga, pero puedo hablar de Bucaramanga, pero hay muchas otras ciudades que necesitan conocer la verdad. Solo digo que si estamos, o si entendemos que estamos en realidad llenos del Espíritu Santo, debemos obrar con ese entendimiento, sabiendo que Él mora en nosotros y que hay que llevar ese evangelio a todos. Seremos más efectivos en la proclamación del evangelio si tenemos eso presente. Y eso va a causar asombro y perplejidad, como sucedió en los primeros días del libro de Hechos. Ese evento produjo asombro. Siempre es así. Hoy estamos más ansiosos por la vida social, por las edificaciones, por los programas. Hay programa de niños en la iglesia, si lo tenemos, no lo tenemos, ¿dónde podemos arreglar nuestra iglesia? Eso está bien, pero hay algo más importante que eso, y es la predicación del evangelio, es llevar el evangelio a todas las personas. Eso es lo que tenemos que hacer.
El Espíritu Santo fue dado para hacer esa obra en cada uno de nosotros y en las otras personas. La sangre ha sido derramada por los pecadores. El perdón de los pecados está disponible para todos. Y aquellos, por la gracia de Dios, que por la gracia de Dios han llegado a sentirse que son pecadores y bajo el juicio de Dios, pueden tener esa gloriosa libertad del perdón de sus pecados y de la posesión de la vida eterna. Imagínense eso, cuando uno predica el Evangelio, la gente puede entender que puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué más grande que eso? Él provee el don de salvación en la cruz para todos los pecadores. Eso trae vida eterna, la predicación trae vida eterna. Si está aquí y alguno de ustedes que está aquí no ha recibido a Cristo, venga a Él. Es lo más importante. No se vaya de este lugar sin haber tomado esa decisión. Venga a Cristo, crea en Él. Y usted que es creyente y que lo ha recibido, yo le digo, su vida cristiana no ha terminado. Es solo el comienzo. Tiene el Espíritu morando en usted. Ahora debe ser lleno del Espíritu Santo para poder ser testigo. Él quiere usarle a edificar su iglesia. Él quiere usarle para agrandar el cuerpo de Cristo. Pídale a Dios que le dé la pasión, para llevar ese evangelio para la gloria de su nombre. Llénese del Espíritu Santo para ser de testimonio en donde se encuentre. Pídale a Él. Vamos a orar. Padre, a menudo te fallamos, confesamos que seguramente somos siervos débiles y sin provecho. Dios, líbranos del letargo, líbranos de esa vieja rutina en la que tan a menudo nos encontramos. Danos, Señor, un nuevo sentido de vida en Cristo a través de tu Espíritu, y que realmente lleguemos a conocer al Padre, a conocer al Hijo y conocer al Espíritu. Y sí, Señor, si hay alguno aquí en medio que no ha creído en Cristo, dale la salvación, Señor. En el nombre de Él es que oramos. Amén.